Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Creo que la mayoría de nosotros conocemos estos textos bíblicos, pero yo quiero hoy hablar un poco sobre crecimiento personal y crecimiento de la iglesia. Crecimiento personal propio y crecimiento de la iglesia. Entonces, abrimos en el capítulo 4, versículo 9. Perdón, vamos a leer el versículo 11, a partir del versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿A dónde están los santos? Todo el mundo tiene que levantar las manos. No, Santa Rita, San Roque, eso ya no corren más, hermanos, ¿sí? Los santos somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice aquí que Jesús constituyó estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Vio qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra y vamos edificando, la iglesia se va edificando sobre la faz de la tierra. Es como si el Señor fuera poniendo ladrillo tras ladrillo para lograr edificar el cuerpo de Jesús sobre la faz de la tierra. Ahora, Jesús, estableció ministros, estableció hombres y mujeres para llegar a ese crecimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios, que Él constituyó a esos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros tenemos una medida a la cual llegar, a la cual aspirar llegar, y esa medida es Jesucristo mismo. Nosotros debemos apuntar a Él. Hay hombres y mujeres que a lo largo de la historia nos sirvieron de ejemplo, ¿sí? Quiero que leamos algunas cosas con respecto a esto. Uno de estos hombres es Pablo. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Dice allí la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de ¿quién? No dice de Cristo, ¿no? Dice de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice, ustedes imítenme a mí. La palabra de Dios nos enseña también de que debemos, no me acuerdo exactamente la palabra, pero debemos cotejar, probar, ver la vida de quienes nos dirigen en Cristo e imitar su fe. Yo espero ser para ustedes un buen testimonio de fe. Por supuesto que todos necesitamos crecer y que yo anhelo crecer mucho más. Pero en la medida de lo que Dios me ha ido dando, he tratado de ser un hombre de fe. Empezamos en una casa de familia, 5 personas. Ahora hay 2 iglesias establecidas. Y nos lanzamos a un desafío de fe al tomar este lugar. Y Dios nos ha bendecido y nos ha respaldado. Y hay muchas otras cosas que hemos hecho por la fe. Entonces, yo espero ser para ustedes también un ejemplo de fe.
un ejemplo a seguir. Podría yo decirles con total humildad, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esas palabras son las que dijo el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Y dice otro texto, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes miren a quienes los dirigen en Cristo, a quienes les marcan el rumbo e imiten su manera de vivir, su conducta. Dios nos exige eso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que todo aquel que anhela esto sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, hospedador, y hay un montón de cosas más que pide. La Escritura pide esto. Entonces tiene que haber un ejemplo a seguir. Es necesario que haya personas a las cuales nosotros imitamos. Yo recuerdo en alguna ocasión copiando gestos de quien fue mi pastor. Cuando yo comencé, copiando gestos de él, de su manera de predicar, de cosas, palabras, clichés, esas cosas que usa alguno siempre al predicar. Bien. Pero aquí se nos está hablando de algo mucho más profundo que copiar la forma de predicar de alguien, sino se nos está hablando de la vida y la conducta de una persona. Cuando habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Efesios, yo quiero hacer un poco de referencia a lo que significa ministerio. ¿Sabe qué es ministerio? Es administración, es sacerdocio y es servicio. Ahora me fui al diccionario de la lengua española para ver qué significa administrar. Administrar es gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Eso es administrar. Por eso cuando usted dice, se habla de la administración de este gobierno, de la administración del gobierno anterior, ¿qué hicieron con lo que les fue dado? Es dirigir una institución. Administrar es dirigir una institución. Administrar es ordenar, es disponer, es organizar. Hacienda, bienes. ¿Qué es administrar? Es desempeñar o ejercer un cargo, un oficio o una dignidad. ¿Recuerdan que cuando Dios le habla a Moisés que tenía que apartar a Josué, dice, le pondrás tus manos sobre él y pondrás de tu dignidad? Es decir, que hay algo sublime en el hecho de que a alguien se le impongan las manos para apartarlo para determinado ministerio. Si el hermano Alberto sigue haciendo las cosas más o menos bien como le está haciendo, y su esposa, van a ser apartados al pastorado. Hay una dignidad que va a ser puesta sobre ellos, como la fue puesta sobre nosotros. ¿Está claro? Si alguien es apartado anciano, si alguien es apartado diácono, si alguien es apartado para un servicio, hay una dignidad que está puesta sobre esa persona. Si alguien es apartado para un oficio profético, como ustedes lo van a ver el próximo fin de semana, en nuestro hermano Gustavo, ustedes van a descubrir que hay algo especial sobre esas personas. Viene de Dios, es un sello de la dignidad de Dios, habilitando a la persona para desarrollar ese ministerio. Ahora, ¿qué dice? Administrar es suministrar, proporcionar o distribuir algo. Administrar es conferir o dar. Administrar es aplicar, dar o hacer tomar aún un medicamento.
Administrar es graduar o dosificar el uso de algo para obtener un mayor rendimiento de ello, para que produzca un mejor efecto. Todo esto es administrar. Y nosotros administramos, de alguna manera administramos la iglesia de Jesucristo, porque enseñamos, impartimos, damos lo que Dios nos ha dado. Yo digo, Señor, yo no puedo dar lo que vos no me diste. Yo voy a dar lo que sobre mí pusiste, mas no puedo hacer. Yo doy lo que vos me das. ¿Qué se nos relata en cuanto a Hechos de los Apóstoles? Escuche, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ahí vamos a ver cuando fueron los hermanos llamados al diaconado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Esto es lo primero que se les pidió, que sean de buen testimonio. Lo segundo que se les pidió es que sean llenos del Espíritu Santo. Y lo tercero, llenos de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Hacer que los alimentos llegaran a todos en la misma proporción. Hacer que todos reciban su porción de alimento correcta, que ninguno tenga el plato uno rebosando y el otro un poquitito, sino que todos tuviesen la misma cantidad. Y dice nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. ¿A quiénes eligieron? ¿Quiénes eligieron? Fueron ellos mismos. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego dice que la palabra de Dios crecía. El número de los discípulos también se multiplicaba grandemente. O sea, cuando está todo ordenado, está todo preparado para que haya un buen crecimiento. Hechos de los Apóstoles entonces nos relata esto. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el último versículo del libro de Hechos de los Apóstoles? Que dice que Saulo predicaba a Jesucristo sin ningún tipo de impedimento. Así termina Hechos de los Apóstoles, diciendo que él predicaba la palabra de Dios sin impedimento. ¿Cómo sigue el libro de Hechos de los Apóstoles? Lo escribimos nosotros, hermanos. Nosotros escribimos el libro de Hechos de los Apóstoles a diario, porque estamos sumando a la historia nuestra propia historia. Por eso usted va a ver que otros libros terminan con un amén o una salutación general. Hechos de los Apóstoles no termina, porque lo estamos escribiendo aún nosotros. Ahora necesitamos, esos hombres o mujeres que son ejemplo, necesitamos ser transformados por el poder de Dios y aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que si alguien no sabe cuidar de su propia casa, no va a poder cuidar de la iglesia de Dios. Quiero ir con ustedes al Antiguo Testamento, al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Ahí hay un texto que es muy conocido para muchos. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y ahí vamos a leer.
el versículo 13, la primera parte. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Quién cierra los cielos para que no haya lluvia? ¿Quién los cierra? Es Dios. Vio que el pueblo de Dios se juntó a orar para que lloviera sobre las tierras donde no hay lluvia y hay fuego. ¿Por qué no mandó Dios lluvia? ¿O cayeron algunas pequeñas gotitas? Mira, hermano, en la soberanía de Dios, Él sabe por qué no lo hizo. Porque en muchos lados se juntaron los hermanos a buscar a Dios y a pedirle que llueva. La gente tiene que volverse a Dios. La gente tiene que volver su corazón a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros tenemos que pagar impuestos. Que los impuestos los tenemos que pagar, tenemos que darle honra a quien necesita honra, tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Eso dijo Jesús. Bien. Usted sabe que mucha de esa gente no paga un solo centavo de impuestos. Le roban al país, pero roban a Dios. Porque la gente, aunque no conozca a Dios, en la medida en que cumple con sus impuestos, está cumpliendo con lo que Dios estableció, con lo que las autoridades establecieron. ¿No paga impuestos? Tengo 1000 maneras de cobrártelos. Dirá Dios. Pero los animales, pero... Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Entonces, ¿podemos orar? Sí, podemos orar. Y Dios va a cerrar los cielos y Dios los va a abrir a los cielos. A la oración de Elías, Dios cerró los cielos por 3 años y medio. Y a la oración de Elías, Dios volvió a abrir los cielos y llovió. Entonces, dice allí, si cerrare yo los cielos, si Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y luego dice, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Escuchó eso? A mi pueblo. La lluvia uno se da cuenta que no hay, porque la tierra está seca, árida, quebrada. ¿Sí? Dice luego la langosta. Si la langosta viniere, y bueno, uno se va a dar cuenta porque va a haber paleríos nada más, porque no quedó otra cosa. Pero ¿y la pestilencia? La pestilencia es algo que a veces no se ve, hermanos. Hace muchos años atrás, los médicos atendían a una parturienta y luego atendían a una persona que tenía hepatitis y luego atendían a una persona, a un niño que tenía rubiola y a otro que tenía esa enfermedad que ya se terminó, ¿no? ¿Cuál es? La poliomielitis todavía existe, ¿eh? Hay una viruela, la viruela, que no hay más, dicen que no hay más. Bien. Atendían así y había una mortandad impresionante entre la gente. Y un médico dijo, che, ¿y si yo me lavo las manos entre atender a una persona y empezar a atender a la otra? La mortandad se redujo a la mitad. La mortandad se redujo a la mitad, porque atendían a una persona y se lavaban las manos. Atendían a otra y se volvían a lavar las manos. Pestilencia. ¿Se da cuenta? Con eso solo, que está escrito en el Antiguo Testamento, que Dios lo proclamó para los sacerdotes, decía, no te laves en una palangana, no lo dijo así, no te laves en una fuente, lávate con agua que corra. Hasta esas cosas sabe Dios, hermanos. Entonces, Él dijo eso, que había que hacer eso, ese cuidado había que tener. Y la pestilencia era mucho menor. ¿Se dan cuenta? Por algo que no se ve, pero que sí provocaba mortandad. Ahora dice Dios, si yo enviare la lluvia, o la langosta, o la pestilencia, si se humillare mi pueblo. Es el corazón del pueblo de Dios el que debe
humillarse ante Dios. Ahora, la lluvia es la presencia de Dios para nuestros días, es la unción de Dios, la gracia de Dios. Un hombre le dijo a un gobernante, a un intendente, señor intendente, si usted necesita sabiduría, llame a los pastores de la ciudad y pídale que ellos lo aconsejen, porque usted va a ser bendecido. Y yo no sé si lo hizo o no, pero la verdad es que, mis amados, la iglesia de Jesucristo es depositaria de la bendición de Dios. Y aún con nuestras palabras podemos hacer o bendecir o dañar. Y eso ya lo hemos aprendido muchas veces. Sin mandarle la langosta, mire una advertencia, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 36. Dice así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿Se da cuenta? Ahora, el producto de esto es por la desobediencia. Es por la desobediencia. Joel, capítulo 1, y más adelante nos habla de que iba a enviar la oruga. Él dice, yo les voy a restituir los años que quitó la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Y luego habla de la pestilencia, como les decía. La pestilencia es algo que no se puede ver a simple vista, pero que allí está. Es lo que hace daño y aún termina matando. ¿Cuál es la condición en la cual nosotros debemos vivir? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es en quien confiaré, sino en quien confiaré, en quien yo voy a confiar. Tú eres mi Dios en quien yo voy a confiar. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora, de mortandad que anda en medio del día. De todo eso Él te va a librar. De pestilencia que en medio del día destruya. Salmo 91. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, puede estar, pero Él te va a librar. ¿Sí? O sea, estoy hablando de crecimiento de la iglesia. La condición es habitar bajo su abrigo. Si no habitas bajo el abrigo de Dios, entonces estás en problemas. Dios, después de mucho tiempo de Jeremías estar sirviéndolo, le dice, Jeremías, vos tenés que convertirte a mí. Y tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Vos tenés que hacer una elección diaria. Vos tenés que hacer una elección diaria. Mis hermanos, díganme, ¿cuántos de nosotros tenemos que hacer elecciones diarias? Siempre tenemos que hacer elecciones diarias. A diario tenemos que hacer elecciones. Y entresacar lo precioso de lo vil. Tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Tenemos que
hacer uso de lo bueno y desechar lo malo. Entonces, Dios le dice a Jeremías, vos tenés que convertirte a mí. Y si entresacás lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca, dice. Si vos entresacás lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Y luego le dice, conviértanse ellos a ti y vos no te conviertas a ellos. Eso es una advertencia también para nosotros. Luego Job dice, ¿quién diese que se escribieran mis palabras en un libro? ¿No? Escuche, Job capítulo 19. Job capítulo 19. Versículo 23. Job capítulo 19, versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Él dice estas palabras, Job, con el pensamiento de que van a llegar estas palabras a nosotros, a nuestros días, y nosotros podamos sacar lecciones de aquí y aprender. Que fuesen escritas estas palabras y fueron escritas. La palabra de Dios dice que Él va a perdonar nuestros pecados, que Él va a limpiar nuestro corazón. Y mis hermanos, hay algo que yo a veces veo en la gente y a veces veo en la gente que no conoce a Dios, y puedo ver a veces en la gente que conoce a Dios, la indiferencia ante el dolor ajeno. La indiferencia ante el dolor ajeno. A veces eso está. Jesús tuvo compasión de las multitudes. La iglesia crece cuando se compadece de las personas, cuando se compadece de los demás, cuando tiene compasión por el que sufre, por el que está apenado, por el que está triste. La iglesia entonces comienza a crecer porque hace uso de lo que hizo uso Jesús, tener compasión, padecer con las personas. Entonces dice allí Crónicas, yo sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo voy a sanar su tierra. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra, eso dice la Escritura. Y Él no va a permitir que la tierra se descomponga mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí presente. Y eso somos nosotros, mis amados. Nosotros somos parte de ese pueblo victorioso. Él nos ha llamado para que nosotros reflejemos su gloria. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que Él nos ha llamado y nos ha formado y nos ha hecho para gloria suya y para que manifestemos esa gloria sobre la faz de la tierra. Usted es parte de ese pueblo glorioso de Dios. Y si escuchás este mensaje, yo también te invito a que seas parte de ese glorioso pueblo de Dios que vive sobre la faz de la tierra. Tu oración debe ser, Señor, dame ese corazón. Señor, pone tu corazón en mi corazón. Llena mi vida de tu presencia y perdona mis pecados. Libra mi alma de la muerte eterna. Dame vida para vivir eternamente a tu lado. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que usted esté de pie.